Muy buenas, hoy estamos aquí en el segundo vídeo, estamos en otra ubicación por si a alguien le llama la atención y vamos a tratar un tema que me parece súper relevante, que es el por qué tu hijo o tu hija tiene problemas con los problemas, nunca mejor dicho. Porque cuando tu hijo o tu hija se pone a resolver problemas de física y química, se atasca, se frustra, no le sale nada. O también la situación importante, que le sale todo en casa, todos los problemas en casa funcionan y salen de maravilla y luego en el examen no salen. Vamos a afrontar estas situaciones, por qué se da, ¿de acuerdo? Y luego vamos a intentar darle solución en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Entonces, el primer motivo que yo como profesor de física y química, tanto en un instituto como en mi proyecto, en mi academia online, veo que por el que se dan estas frustraciones con los problemas es la falta de comprensión lectora, ¿de acuerdo? Es básico, se supone que no es un problema de esta asignatura, pero se da en esta asignatura. Muchos alumnos tienen problemas a la hora de entender lo que dice un enunciado, ¿vale? Dentro de un enunciado tenemos dos tipos de datos, dos tipos de información, la numérica y la no numérica, ¿vale? Normalmente la numérica no suele dar problemas, es decir, si te dicen la velocidad es tanto, pues apuntamos, la velocidad es tanto, nos lo dicen claramente. Donde suele estar más el problema es en la otra información, la no numérica. Pongo un ejemplo. Si en un enunciado te dice el coche frena hasta detenerse, te está diciendo de una manera no numérica, sin ningún tipo de número, que la velocidad final del coche es cero. ¿Vale? Esto es un ejemplo de cómo hay que entender un enunciado y que probablemente tu hijo o tu hija está teniendo problemas. ¿De acuerdo? Esa es la situación número uno, la falta de comprensión lectora. Lo primero que hacemos en mi academia es trabajar los enunciados, ¿vale? Uno de los pasos más importantes para resolver un problema y uno de los pasos más importantes que tenemos en mi academia para resolver problemas es ese, el número uno, extraer datos del enunciado, numéricos y no numéricos, importante, ¿vale? La segunda, vale, tu hijo o tu hija probablemente sí que se esfuerce y sí que se está aprendiendo las fórmulas de memoria, pero eso no basta, no es suficiente. Una vez que ya hemos extraído la información y doy por hecho que tu hijo o tu hija sí que se ha esforzado y tiene las fórmulas en la cabeza, al menos en el examen, no recomiendo aprender las fórmulas súper pronto. Recomiendo tener siempre un formulario a mano cuando estás trabajando y poco a poco se irán quedando solas, ¿vale? ¿Por qué no recomiendo aprenderlas súper pronto? Porque hay muchos alumnos que se creen que se han aprendido la fórmula de memoria y ya tienen el tema trabajado. Y no, no, las cosas no funcionan así. Entonces, una vez que ya tenemos los datos y las fórmulas, un problema es no saber aplicar la información dentro de las fórmulas. ¿Cómo podemos resolver eso? Yo siempre recomiendo, siempre, siempre, especialmente en problemas de física, un dibujo. Los dibujos ayudan muchísimo. ¿Qué hacemos si estamos en química? ¿Hay otra manera de estructurar la información? Normalmente una tabla donde tenemos las reacciones ajustadas y la información orientada. Ya hablaré más en detalle de esta tabla que utilizo yo en los problemas de química. Pero bueno, volvamos a casos generales de problemas de física. Hacer un dibujo es clave. Con el eje Y, el eje X y representar lo que está pasando. Esto nos va a ayudar mucho. Primero, podemos extraer información que no nos habíamos dado cuenta del enunciado al intentar hacer el dibujo. Y segundo, nos va a ayudar a entender la situación que nos está planteando el problema y aplicar bien la información dentro de los enunciados. ¿De acuerdo? Luego, tercer motivo por el que tu hijo o tu hija está teniendo problemas al afrontar los enunciados, los problemas de física y química. Las bases están flojas. Muchas veces, muchas veces me vienen alumnos que tienen las bases flojas. Y con bases me refiero a conocimientos que deberían haber asimilado hace tiempo. Como por ejemplo, cambios de unidades, cambios de magnitudes, no saber expresar algunas fórmulas científicas que utilizamos, suele dar bastante la lata. Porque si estamos trabajando en primero de la ESO, perdón, en primero de bachillerato, o cuarto de la ESO, tercero de la ESO, y nos atascamos en un cambio de unidad o simplemente no nos damos cuenta que hay que cambiar las unidades porque no sabemos con qué unidades hay que trabajar, es ahí donde suele haber bastante situaciones peliagudas porque no podemos avanzar, ¿de acuerdo? Puede entender tu hijo de maravilla el enunciado, saberse las fórmulas, saber aplicarlas, pero si se atasca en cambios de unidades o en otros conceptos básicos, no tiene por qué ser solo único cambio de unidades cuando me refiero a las bases. Conceptos respecto a, por ejemplo, estamos en primero de bachillerato, estamos dando temas de gravitación. Si no hemos entendido bien el movimiento circular, es muy difícil trabajar en gravitación, ¿vale?
Por eso muchos temas, aunque parece que no tengan que ver, sí que tienen que ver. Hay que entender bien los temas de los primeros cursos para poder avanzar. Y muchas veces alumnos que van súper bien llegan a un curso donde empiezan a tener muchos problemas. Y muchas veces es porque no han asimilado bien los conocimientos de cursos pasados, se les ha olvidado, falta repasar y simplemente están trabajando, intentando construir un techo sin tener los cimientos bien asimilados. En mi academia lo primero que hacemos es averiguar en qué punto está el alumno para poder empezar a trabajar desde ahí. Eso es fundamental. Yo no soy nada fan, a pesar de que yo he trabajado en academias y he trabajado de esa manera, de dar el temario que toca y ya está. Es decir, tu hijo tiene problemas, viene a esta academia, se le da el temario de cuarto de la ESO porque está en este curso y si lo entiende bien y si no, no. No. Eso para mí no es educación de calidad. La educación de calidad es averiguar el punto en el que está tu hijo y empezar a trabajar desde ahí. Si se necesita volver a segundo de la ESO, aunque está en cuarto, se vuelve. Pero no por caridad, es porque de verdad es la única manera de avanzar rápido, volver atrás, aunque parezca irónico o contradictorio. Luego, importantísimo, trabajar la verificación. Cuando uno entiende de verdad un tema, cuando le da el resultado, es probable que no sepa si está correcto o no. Pero cuando le da algo una barbaridad, es ahí donde los profesores de física y química nos quejamos si el alumno simplemente entrega el resultado sin darle una vuelta. Cuando de repente te dan un resultado que es una barbaridad o que no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo si debería dar positivo y da negativo o viceversa. Ese tipo de contradicciones es donde los profesores decimos, vale, no ha entendido el tema, no sabe lo que está haciendo, simplemente está metiendo números en fórmulas y sin comprender de verdad. Revisar el resultado y entregar un dato que tenga sentido es fundamental, fundamental. Aquí ya vamos a, una vez que ya los problemas, la parte final del problema, por así decirlo, ¿vale? Y luego, por último, como consejo general, ¿vale? ¿Cómo resolvemos todo esto? Vale, trabajando es la respuesta corta, la respuesta larga, trabajando con un método, ¿vale? Cuando tu hijo afronta un problema, debería tener claro antes de empezar el problema cuál va a ser el paso uno, el paso 2 y el paso 3 y el paso 4, ¿vale? ¿A qué me refiero? Tu hijo antes de empezar un examen ya tiene que saber que antes de entregarlo, ¿vale? Antes de decirse a sí mismo, esto también es muy importante a nivel emocional, antes de decirse a sí mismo, no voy a saber hacer el problema o no sé hacerlo, tiene que poner los datos en una hoja, el dibujo, las fórmulas. De momento ya tenemos tres cosas, ¿vale? Tres pasos, datos, dibujo y fórmulas. Y cuarto paso, intentar meter los datos que están en el dibujo y la parte de los datos donde hemos analizado en las fórmulas. Esto le va a ayudar a su cerebro a empezar a trabajar el problema antes de decirse si lo sabe o no lo sabe. Porque, amigo, probablemente tu hijo o tu hija esté haciendo los problemas de física y química por la idea feliz. ¿A qué me refiero con esto de la idea feliz? Tu hijo o tu hija lee el enunciado y si de primeras no se le ocurre la solución, no va a saber resolverlo. Esto genera conflicto, ¿de acuerdo? Sin embargo, si tu hijo o tu hija tiene un método, le va a ayudar mucho, le va a ayudar mucho, mucho a, a emocionalmente afrontar los exámenes de física y química y después a saber qué hacer en los exámenes, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a dejar por aquí, simplemente recordaros que tengo una academia donde trabajamos de esta manera, física y química, intentando mejorar las notas y sobre todo la confianza de los alumnos, de las decenas de alumnos que tenemos para que mejoren en física y química y se vean resultados tanto emocionales como académicos. Si tienes interés para que te comente cómo se puede ayudar a tu hijo, si quieres que comentemos la situación en concreto de tu hijo, puedes escribirme un mensaje en los comentarios de este vídeo o también en mi cuenta de Instagram, donde estoy mucho más activo, donde subo mucho contenido y estoy respondiendo mensajes constantemente. Si te interesa, ya sabes, adelante. Nos vemos.